Continuando con esta serie de reflexiones que hemos venido asumiendo a través de medios interactivos, decíamos que estamos montados en un narcoestado. De eso no hay ninguna duda, por cuanto no solamente ya lo evidencian los hechos de las acusaciones y señalamientos que al entorno presidencial acusa de manera directa con los narcosobrinos, sino porque además ya hay un listado prominente de generales vinculados al tráfico o al apoyo al tráfico de drogas desde Venezuela, que eso ha incluido, por cierto, aviones militares, eso ha incluido oficiales de nuestra Fuerza Armada, que no le digo nacional, porque dejaron de ser nacional al tiempo que sirvieron a un partido político, a una causa innoble, por cierto, y dejaron de actuar en favor de la nación, y la nación somos todos. Esto nos conduce también, por supuesto, que este Estado delincuente, este Estado forajido, este Estado o este narcoestado populista autoritario no quiere abandonar el poder y va a usar, como en efecto ha usado a lo largo de su vida, todas las herramientas y todas las armas a disposición, incluyendo las instancias institucionales desinstitucionalizadas, como han sido el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, el poder moral excluido tardía, aunque hay que reconocerlo que nunca es tarde cuando la dicha es buena, con la Fiscalía General de la República, que también tenía sus máculas y hace un propósito de enmienda, hace un acto de constricción y esperamos que no repita el pecado. Con una defensoría que burdamente trata de justificar los desmanes y crímenes que ha cometido el Estado venezolano, utilizando no solo a la Fuerza Armada Nacional, sino, y más grave aún, utilizando factores civiles armados con la intención de agredir. Pero cuando usted mezcla delincuentes con los factores policiales y de la Guardia, que no es nacional, de la Guardia chavista, se consigue que las malas mañas se pegan. Y es por eso que usted está viendo cómo policías bolivarianos, que no nacionales ni bolivarianos, pero es así como los llaman, y guardias que no nacionales porque no defienden a la nación, sino al gobierno y al partido de turno, están asaltando personas, están robando bienes, están masacrando a la gente, están utilizando recursos que están desaprobados universalmente, por supuesto, constituyendo todos estos delitos de lesa humanidad, más allá de los delitos de lesa patria que han cometido con el entreguismo a el narcocastrismo cubano, que ha, si no incluido su presencia en estos actos, adoctrinó a esa guardia y a esa policía para que actuaran como en efecto actúan los CDR de Cuba, es decir, los comandos de defensa de la revolución, que es paleando gente, pateando gente, matando gente. Entonces este es un Estado, un narcoestado populista, autoritario y además criminal. Criminal porque no se pueden deshacer de sus crímenes. Que han habido desmanes de factores de la oposición en términos individuales, sí los ha habido, pero los delitos individuales no pasan de ser más que delitos y deben tener sanciones penales, mientras que los delitos que se cometen bajo la autoridad del Estado son violación de derechos humanos que tienen constancia probatoria, eso son públicos, notorios y comunicacionales, y son evidencia suficiente para ir no solamente a la Corte de Derechos Humanos de la OEA, sino también para ir a la Corte Penal Internacional en La Haya, para interponer acciones que han motivado esta desgracia que estamos viviendo los venezolanos en una nación depauperada económicamente, una nación que ha perdido la moralidad y la orientación pública, porque desde la instancia del poder se delinque, se miente, se encubre y comienza a desbaratarse el tejido. ¿Qué es lo que ha pasado con la Fuerza Armada Nacional? ¿Son ellos cubanos? Es posible, pero ¿en cuánto número como para hacer un muro de contención con su violencia? No, es adoctrinamiento
de técnicas y métodos que emplean los cubanos, con los cuales se ha adiestrado a los nuevos elementos que configuran esa Fuerza Armada de Chávez al principio y ahora de Maduro. Nicolás Maduro las tiene bien complicadas. Nicolás Maduro sabe muy bien que si él no logra la aprobación inminente de el parapeto que él llama constituyente, sus días quedan más que contados. Pero no los días en la presidencia de la República, porque al término de la distancia faltaría escasamente 1 año y medio para un nuevo proceso electoral. No, es todo lo que implicaría para él y quienes asaltaron el erario público y quienes hicieron todas las felonías contra el país y quienes de verdad actuaron contra la autonomía venezolana y contra la soberanía nacional. Ellos son los que tienen el miedo. Por eso es que ellos cacarean, como lo hacen de manera impune, instando a delinquir, este señor llamado Diosdado Cabello, que indudablemente no pasa de ser más que eso, un tirapiedra con uniforme militar cobardón, porque la historia la conocemos. Particularmente en una oportunidad, puedo comentarlo como una anécdota muy personal, cuando él estaba en Conatel, yo le pregunté directamente a Hugo Chávez Frías el día 27 de mayo del año 2000, siendo presidente en proceso de relegitimación, le pregunté que qué opinaba de él. Y él me dijo, mira, el problema de Diosdado es uno solo, que él cree que se manda solo, que él es un guapetón de barrio y además no es un tipo de confiar. Pero tú dices públicamente que tú confías en él. Bueno, son asuntos políticos que después te los explicaré. Entendí después por qué escogió al Babieca de Maduro como sucesor para llevarnos a esta desgracia, a este desastre, del que tenemos que salvarnos haciendo las cosas. Si uno quiere que algo suceda, lo primero que tiene que hacer es actuar. Y actuar no en los términos en que actúan ellos con sus crímenes. Actuar en el muro de contención masiva, mayoritaria, contundente, continuadamente, porque el gobierno no va a caer con estas paradas que nosotros estamos haciendo. Es que no tiene capacidad de gobernabilidad. No es que mañana el señor se va, eso es mentira, yo no lo veo así. Ellos tienen nada más y nada menos que jugarse el todo por el todo porque no tienen para dónde ir a disfrutar todo lo que se han robado, que ya, por cierto, grandemente disfrutan sus familiares en el exterior. Y hasta algunos de ellos que van y se convierten en sapos en el exterior para proteger su pellejo, pero que siguen siendo de la misma calaña. Siguen siendo de la misma calaña. La constituyente, o como bien lo dijo Henry Ramos Alup, la prostituyente, solo pretende, uno, la postergación de los procesos electorales comprometidos y vencidos. Dos, ganancia de tiempo para ver si con ella se termina de desmembrar completamente la Asamblea Nacional y después, a titularidad de esa Asamblea Nacional, ellos hacer lo que les dé la gana. Pero creo que Maduro se equivoca. Creo que Maduro no se ha dado cuenta que este pueblo ya perdió el miedo hace rato. Que el hambre, que es una buena consejera de la ideología, logró deslastrar, que además ha sido el gran acierto político de Maduro. Maduro logró en 3 años destruir el chavismo, que ya eso es bastante, porque el encantador de serpiente, el estafador político que era Chávez, que conducía masas con sus engaños, al desaparecer deja a este señor, y este señor es tan inútil que ha logrado que los propios de él lo rechacen. Y no estoy hablando de quienes están en su entorno, que por cierto la mayoría tienen prontuarios policiales, incluyendo miembros del Tribunal Supremo de Justicia, incluyendo miembros del Poder Moral, miembros del CNE. O sea, es que estamos en una situación sumamente crítica. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo actuar? ¿Esperamos algo de la Fuerza Armada? Bueno, yo en lo particular ni lo espero ni lo deseo. Porque otro militar en el poder como el que tuvimos, y ahí sí es verdad que nos quedamos sin siquiera la tierra donde podemos decir es nuestro territorio venezolano. Porque estos han perdido la noción del respeto, de la moral,
no tienen sentido de pertenencia, no tienen sentido de nacionalidad, perdieron el honor. Es decir, comprometer los ciudadanos civiles, el desideratum del pueblo, en manos de otro militar sería la peor locura. Esta salida tiene que ser constitucional, tiene que ser democrática, tiene que ser electoral y se tienen que conseguir las cosas que uno se está proponiendo en términos de alcanzar la recuperación de las libertades que sangrientamente se consiguieron desde 1958 y que aún con las actuaciones y desmanes de la práctica política de los partidos alternantes en el poder desde ese periodo hasta el 98, eran todos susceptibles de correcciones, pero estos nos llevaron a un despeñadero. Estos nos llevaron a comer de la basura. Estos nos llevaron a ser vistos con lástima o con desprecio en el exterior. Estos nos llevaron a que cada venezolano que no tenía el sentido del rencor ni el odio, comience a desarrollar ese odio y ese rencor que había Chávez inoculado en la mente de venezolanos más débiles y que ahora, producto de la acción inmoral del Estado, está teniendo una respuesta. Era a lo que me refería, la llamada violencia pasiva del Estado, que deniega justicia, que comete arbitrariedades, que no tiene procesalidad, que no tiene la naturalidad de los jueces, que arrebata los bienes, que asalta el erario público impunemente. Esa es la desgracia en la que estamos sumidos. ¿Por qué yo soy de los del criterio de no constituyente? Porque sería tirarle un salvavidas al narcoestado. Y los narcos tienen que estar en su sitio, es decir, en la cárcel. Identificamos y en la próxima reflexión abundaremos con más detalles.